del espionaje político y la corrupción. No es aceptable que las principales autoridades del país estén inmersas en una trama en donde se habla de acuerdos secretos y malas prácticas. Hay que reconocer que esta situación ha sido generada por un gobierno débil, difuso e inestable. Estas prácticas nos han perjudicado a todos y ponen al país en un estado de alerta y descrédito incluso a nivel internacional. Empezó en campaña, cuando el señor José Serrano con el señor Eduardo Mangas viajaron a Panamá a dialogar con el señor Abdalá Bucaram. Y ya sabemos qué pasó después de eso. Luego el señor Gustavo Baroja confesó que el señor Eduardo Mangas había mantenido diálogos con el señor Nebot para ganar las elecciones presidenciales. Luego el señor José Serrano lo confesó hoy día en avioneta. Se fue a traer al señor Carlos Pareja Yanuseli, alias Capaya, faltando a su investidura de presidente de la Asamblea, arrogándose funciones que no le corresponden. ¿No sabía de todo esto el presidente Lenín Moreno? Por supuesto que conocía. No le vengan a decir al país ahora que no han sido parte de estos actos que han consternado a la opinión pública. En estos duros momentos que vive la patria, exigimos transparencia y que se conozca toda la verdad, y que para ello hubiéramos querido que el señor fiscal responda a algunas de estas preguntas que no dijo acá. Explíquenos, señor fiscal, ¿cómo consiguió el audio de José Serrano y del prófugo Carlos Pollitt? ¿Se cometió algún delito para obtener dicho material difundido profusamente y en donde se dan cuenta de acuerdos políticos para utilizar la justicia como elementos de persecución política? El señor fiscal nos ha dicho que el audio lo consiguió en las redes sociales. El fiscal Vaca quiere burlarse de la buena fe de los ecuatorianos. Fiscal Vaca, díganos la verdad, porque seguramente nos está viendo. ¿No será que ese audio se lo dio el mismo señor Carlos Pollitt para usarlo ahora como elemento de persecución de otra autoridad del Estado? En el audio filtrado también escuchamos sobre el caso de la corrupción de la refinería de Esmeraldas. Y literalmente dice el señor Pollitt: la Fiscalía no acusa ni al Contralor, ni a la empresa, ni a Worley Parsons, ni a Alex Bravo, ni a 4 más, deja solo a Capaya. Y por supuesto, pues, con todas esas actuaciones de la Fiscalía, el juez tuvo que archivar el proceso. Ecuatorianos, si Capaya queda libre, un corrupto confeso, es responsabilidad del señor fiscal. Él no se puede librar del juicio político en esta Asamblea Nacional. El señor fiscal dice en el audio, no se ha mencionado, juega con su hermano, dice el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién es el hermano del presidente, del señor Carlos Vaca? Es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Como escuchamos en el audio filtrado, yo quiero preguntarle si efectivamente juega con el hermano para evitar que millones de ex adherentes al movimiento Alianza País Listas 35 puedan tener otro partido político. Porque con lo que hemos visto, tengo claro que es así, que esto que dijo el señor Serrano es cierto. Aquí hay un juego con el hermano que es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Después de la larga comparecencia del señor fiscal, hubiera querido que finalmente responda. ¿Cobró o no cobró sueldos por su trabajo en el 30S? Porque si los cobró, sabemos que está cometiendo un delito. En el audio filtrado se escucha la afirmación del presidente de la Asamblea que hubo un acuerdo con Odebrecht y hoy lo ha ratificado. Sobre las acciones que la Fiscalía a su cargo desarrolló en contra de la red de corrupción sembrada por la empresa brasileña Odebrecht en el país, que dejó a los corruptos confesos libres y a los inocentes sin pruebas en la cárcel, hay que preguntarle por qué la Fiscalía General del Estado no acusó en Ecuador a José Concienciado Santos, líder de la red de corrupción, quien confesó sus delitos. La Fiscalía emitió un boletín donde indica, para la Fiscalía General del Estado, si existe participación de Santos en el mando y vínculo principal en la estructura delictiva investigada. Sin embargo, la Fiscalía no puede dejar de observar que el procesado ya fue sancionado por la normativa y justicia brasileña. Dice también el mismo boletín, la Fiscalía emite un dictamen abstentivo a favor de Santos
por existir el obstáculo legal, por el principio de non bis in idem, que quiere decir que nadie puede ser juzgado y o sentenciado 2 veces por un mismo hecho. Da la casualidad, señor fiscal, que una cosa es haber sido sancionado y otra es haber sido sentenciado. ¿Puede usted presentarle al país la sentencia ejecutoriada en contra de Santos? Hoy sabemos que Santos no tiene sentencia de primera instancia ni siquiera. Esto constituiría, señor fiscal, ya lo hemos dicho antes, un fraude procesal establecido en el artículo 272 del COIP por alterar el estado de las cosas para inducir al engaño. El fiscal engañó al país, pues José Concienciado Santos no está sentenciado en Brasil. Se cometió fraude procesal y debe seguírsele un proceso de juicio político. Es lo mínimo que puede hacer esta Asamblea Nacional. Es esta la cirugía mayor a la corrupción que tanto pregonaban, como Capaya, que puede quedar libre, como José Concienciado Santos, que está libre. Incluía dejar libre a quienes confiesan sus crímenes y poner en la cárcel a los inocentes. El rol de la Fiscalía es investigar y no llegar a pactos inmorales para incriminar a los adversarios políticos. Ecuatorianos y ecuatorianas, la lucha contra la corrupción debe ser real, certera y no a la carta. Y por eso no podemos dejar de mencionar sobre la fiscal subrogante, que hoy nos hemos quedado absortos de lo que ha expuesto el fiscal. Por eso pedimos que se solicite al Consejo de la Judicatura que, uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, inicie inmediatamente un sumario disciplinario dentro del régimen de control disciplinario sobre los hechos denunciados respecto de las actuaciones de la fiscal doctora Tania Moreno, y que como medida cautelar se le suspendan sus funciones mientras dure la investigación. De llegar a establecerse responsabilidades, se imponga la sanción correspondiente en virtud de las infracciones determinantes. La democracia es el gobierno de las mayorías, con un respeto, por supuesto, a las minorías. Hoy, la mayoría no tiene claridad sobre qué pasa con el gobierno y con lo que está pasando en el Ecuador. Aún el país espera que se cumpla un programa de gobierno que incluía la construcción de 325.000 viviendas, entrega de bonos para los más desposeídos y una profundización de la revolución ciudadana. Pero bueno, lo que estamos viendo es otra cosa. Por este motivo, como bancada de principios, pedimos que el Gobierno Nacional encauce su rumbo a lo que expresó el mandato popular. Que se efectúe una real cirugía contra los verdaderos casos de corrupción y se deje de inculpar inocentes y, por supuesto, no haya virajes hacia la derecha para implementar ninguna agenda neoliberal. No sigan destruyendo y engañando la voluntad democrática de nuestra gente. Los 2 comparecientes deben dar un paso al costado. No han respondido, el día de hoy no han respondido, le siguen debiendo al pueblo ecuatoriano. Deben permitir que este país recupere algo de paz y decencia política. Finalmente, debemos salir de esta grave crisis institucional, debemos salir de esto con legitimidad, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. Hay que buscar las autoridades para esta Asamblea Nacional que estén a la altura de este momento político. Llevar la agenda que el pueblo votó, llevar la agenda que el pueblo quiere, la del desarrollo del Ecuador. Esa es la agenda y esa es la misión de las nuevas autoridades. Tiene un minuto, basta de rencillas personales. No vinimos a esta Asamblea a perseguirnos los unos a los otros. Es hora de legislar para nuestro pueblo, para el Ecuador. Era la intervención de la Asamblea.